Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. En lo que va de este 2018, en los primeros 3 meses, hay 13 feminicidios contabilizados oficialmente. El año pasado, en el 2017, al mes de noviembre, había 25 feminicidios. La sociedad civil, la academia, han hecho esfuerzos para que a través de reuniones, talleres, cursos, en fin, se vaya reuniendo materia para que los tomadores de decisiones enriquezcan las políticas públicas. Hoy platicaremos precisamente de la condición de género, de la condición de ser mujer. Y nuestra invitada de hoy es la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, sobre este tema. Vamos a ver la siguiente cápsula en donde veremos de manera más general este panorama de las mujeres hoy, precisamente en este 2018 que recién comienza. Iniciamos. En México, según el INEGI, el 66.1% de las mujeres ha sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual, física, laboral y o emocional. 12 de cada 100 mujeres en preparatoria sufrió abuso, acoso, hostigamiento o intimidación sexual en el último año. En el ámbito laboral, 27 de cada 100 mujeres ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. Lo más frecuente es la discriminación, agresiones sexuales y de tipo emocional como humillaciones, degradación e intimidación. El 10% ha sido víctima de algún acto violento emocional, físico, sexual o económico patrimonial por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. Los principales agresores sexuales son los hermanos, el padre, la madre, los tíos y los primos. Son personas desconocidas, conocidas, un amigo, vecino o el conductor de transporte público. Las agresiones ocurren en espacios públicos o comunitarios, es sobre todo de carácter sexual, frases ofensivas, acecho y abuso sexual, principalmente en la calle y parques, autobús, microbús y metro. En los últimos 12 años fueron asesinadas más de 22.482 mujeres en las 32 entidades del país. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Ya escuchábamos hace un momento las cifras, el panorama que no es nada alentador y que tiene que ver con la condición de la mujer. Hace unos días concluyó el mes de marzo, en donde se conmemora precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y hay que ser muy cuidadosos en esta diferenciación de conmemora y celebración. No estamos para celebrar, ni nunca hemos estado bajo estas circunstancias, tristemente. Y hoy vamos a ver un poco por qué, particularmente en las cifras de la entidad que nos corresponde en San Luis Potosí. Vamos a revisar desde la perspectiva académica cuál es la condición de la mujer en estos momentos. Nos acompaña para ello la doctora Oresta López. Aquí vamos a dar la bienvenida, quien es nuestra experta precisamente en este tema, aquí desde la academia. Doctora, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Y un gusto de estar en el programa, Lidia. Bueno, pues vamos a comenzar en materia. ¿Cómo ha evolucionado la violencia de género en los últimos 20 años? ¿Cómo diría que es la situación de la mujer en estos momentos? Bueno, yo creo que podemos ver avances en cuanto a las demandas, en cuanto a la igualdad, en cuanto a formas de intervenir, en cuanto a la legislación hay avances que permiten que ahora las mujeres puedan entender mejor la violencia que anteriormente estaba naturalizada. Y creo que hay avances en ese sentido, en desnaturalizar la violencia, pero también hay retos, resistencias también para poder aplicar la ley, para poder aplicar los protocolos para actuar en casos de violencia. Entonces, las instituciones, las familias, las comunidades se enfrentan a estos retos para ver si viven plenamente los avances de las mujeres. Entonces ese es el reto actual que tenemos.
Vamos a estar regalando paquetes. Tenemos 4 paquetes que nos ha otorgado en cortesía nuestra invitada de hoy. Y para quienes estén interesados, tienen que ver con materiales que precisamente el equipo que trabaja con la doctora Oresta, encabezados por ella misma, han generado. Uno de ellos es este trabajo de interculturalidad y género. Es un DVD que está muy interesante, es muy interactivo. Tenemos también este otro material, que Nuestras vidas hablen. Es un trabajo, una revisión histórica del trabajo de las maestras, ¿verdad? Son historias de vida de maestros indígenas, maestros y maestras. Maestros y maestras. Y bueno, pues para quienes estén interesados en el tema, tenemos 4 paquetes, van acompañados también de esta agenda Conciencia Feminista. Es una agenda 2018 que precisamente se otorgó en este pasado mes de marzo en el marco de la 9ª jornada académica y formativa. Este año se denominó Diálogos necesarios para una agenda emergente de los derechos de las mujeres, y se llevó a cabo entre el 8 y el 23 de marzo de este año. Una parte se llevó a cabo las actividades en el Colegio de San Luis y otra parte también, bueno, pues en sedes alternas, y varias de estas actividades enmarcadas en el Congreso de Ciencias Sociales, en el Congreso de Comexo. Así que quienes estén interesados, es muy sencillo llevárselas a casa. Solo se comunican a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de nuestro Facebook. Nos pueden encontrar como el Colegio de San Luis, y bueno, pues ahí nos mandan un mensaje inbox, y a las primeras 4 personas que se reporten se llevan este material con ustedes. Doctora, nos decía que hay muchos retos. ¿Cuáles serían, digamos, los principales para la situación que hoy se enfrenta en pleno siglo XXI las mujeres? Bien, como ustedes decían en sus cifras, ahora tenemos cifras que se ven alarmantes, lo son. Hay un doble fenómeno. Por un lado, que las mujeres están demandando. Por otro lado, que se están desnaturalizando cosas que anteriormente eran aceptables, ahora no lo son. Y pues todo esto para el Estado, para las instituciones, pues es un gran reto, saber cómo intervenir, qué hacer. Y lo que es cierto es que no pueden hacer como que no sucede, porque hay leyes que garantizan el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y digamos que las universidades, las oficinas, los sindicatos, los clubes deportivos, todas las instituciones deben conocer y tener herramientas y protocolos para atender los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, estamos viviendo una etapa del capitalismo que despersonaliza mucho a las personas, que precariza mucho la situación laboral de hombres y de mujeres, que los salarios se han estancado, que hay pocos empleos, a pesar de que pareciera de que llega mucha industria, pues sobre todo están apostándole a robotizar, a automatizar muchos procesos, y los trabajos que ofrecen son muy rotativos, muy frágiles. Y en esta situación, por ejemplo, para nuestra entidad, nosotros nos convertimos como en una nueva frontera maquiladora que enfrenta problemas de despersonalizar también a los obreros, a las obreras, a las personas, de manera que ese tipo de violencia que está presente ahí, en donde nos dicen que hay desarrollo, también está presente la violencia, esta despersonalización. Y bueno, nosotros estamos viendo que ahorita llegamos pasando marzo, hasta donde vamos, llevamos 13 feminicidios en esta entidad, que supera la violencia que se ha visto en años anteriores. O sea, los primeros 3 meses de este año ya van 13 feminicidios. Y con rasgos de violencia mucho mayores, una violencia inédita, que violencia hacia las mujeres que muestra no solo la violencia de pareja, que era como lo más común, sino estamos viendo otros tipos de violencia, como la violencia del crimen organizado, asociado también a estos feminicidios, más la violencia sistémica, que nosotros vemos que cuando hay comunidades que participan de la violencia, que están inmersas en la violencia, se ven también estos fenómenos en la propia comunidad. Es decir, no basta con que, digamos, se evolucione económica, cultural o académicamente, porque sigue habiendo este tipo
pues de violencias, ¿no? ¿Nos podría mencionar algunas de las más comunes? Bueno, primero para ilustrar, si ustedes piensan Ciudad Juárez, por ejemplo, y la violencia en Ciudad Juárez, se da justo cuando hay un impulso de manufacturas muy fuerte. Y entonces las mujeres también empiezan a moverse por toda una serie de áreas industriales. Entonces, bueno, este es algo que está sucediendo en San Luis. Por otra parte, ahorita las leyes ya pueden visibilizar hasta 7 o más tipos de violencias: la violencia emocional, la violencia económica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, por ejemplo, la violencia comunitaria, por mencionar algunas. Pero la violencia política, que era uno de los temas que también tenemos en la agenda emergente en México, ahorita se hace más presente que nunca porque se están tratando de aplicar las leyes de paridad de género en la participación política, y estamos viendo que emergen nuevas formas de violencia para las candidatas o para las mujeres que quieren participar en la política. Vamos a platicar precisamente de qué se trata cuando nos dicen que hay un protocolo de actuación. ¿Existe para todos? ¿Existen en las instituciones? ¿Qué tanto se conocen? ¿Qué tanto los conocemos las mujeres? De todo esto vamos a platicar después de una pausa. Les recordamos que estamos regalando 4 paquetes que nos ha obsequiado nuestra invitada de hoy y que tienen material precisamente variado, rico, interactivo, en el que ustedes pueden ir conociendo un poco más desde una manera muy sencilla, desde esta sencilla agenda que en cada uno del cambio de mes tiene algunas frases o algún extracto, algún fragmento de mujeres que han escrito desde la poesía, desde diferentes trincheras sobre la lucha de género. Y los protocolos. Y los protocolos también, es cierto, también vienen incluidos aquí, así que bueno, para ir dando un poquito más de información, para irnos documentando, podemos encontrar toda esta información. Así que si le interesa, las agendas son 4 paquetes que llevan además algún otro material también sumamente útil para entender todo esto de la lucha de género. Vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy, quien es la doctora Oresta, y bueno, sobre todos estos temas que tienen que ver con las mujeres y su condición, los feminicidios, los protocolos, en fin. No se vaya, recuerde que estamos a través de Canal 9 y también nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales. Continuamos. Continuamos aquí desde el Colegio de San Luis y bueno, recientemente pasó el llamado Mes de la Mujer en el mes de marzo, fecha en la que se conmemora justo el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí es el 8 de marzo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues justo en este mes que acaba de pasar tuvimos pues mucha información a la mano en redes sociales, en fin, hablando precisamente sobre la condición de las mujeres en pleno siglo XXI. ¿Cuál diría que es justo esta condición que vive ahora la mujer en esta lucha de género? Porque podríamos hablar desde muchas perspectivas, pero particularmente desde la lucha que se ha emprendido desde hace ya pues varios siglos. Pues yo creo que llegamos al siglo XXI con la gran claridad de que hay que cambiar y transformar las cosas en todos los ámbitos, en las familias, en las instituciones, en las leyes, en el lenguaje, en las relaciones de pareja, en la vida familiar. Entonces yo creo que hay una mayor conciencia de que estos cambios enriquecen a la sociedad, enriquecen a todas las personas al diversificar sus oportunidades, ¿no? Está demostrado que las sociedades que tienen altísima violencia contra las mujeres son más pobres, son más infelices. Las familias también se desarrollan con mayor dificultad en la economía, en la educación, en la salud. En ese sentido, creo que hemos llegado al siglo XXI con esa conciencia de que hay que cambiar las cosas. Y desde el marco internacional, ONU Mujeres,
todas las agencias de cooperación internacional están claras de que hay que incidir en mejorar la vida de las niñas, especialmente en los países donde viven con mayor vulnerabilidad, eliminar un conjunto de prácticas que afectan definitivamente a las niñas. Hay, por ejemplo, campañas muy fuertes para eliminar la ablación del clítoris en África, que es una práctica que continúa afectando a las niñas. Y nosotros, para el caso de México, tenemos muchísimos retos en términos de educación para las niñas indígenas, en términos de violencia obstétrica. Somos un país con retos para garantizar que las mujeres no mueran durante los partos, que tengan la atención médica digna, especialmente aquellas que son más vulnerables. Entonces nosotros tenemos retos que tienen que ver también con la pobreza, con la vulnerabilidad, con esas brechas que nos afectan socialmente. Y creo que se ha avanzado en tener claro que las más afectadas en esas brechas y en esas desigualdades son las mujeres y las niñas. En los centros de trabajo, digo, desde la casa, por supuesto, empezamos, pero ya abordaremos el tema de qué hacemos nosotros desde el hogar, más cuando estamos criando niños varones. Pero, por ejemplo, muchas mujeres están o estamos expuestas en nuestros propios centros de trabajo, donde pasamos gran cantidad de las horas de nuestro día a día. ¿Cómo está el acoso y hostigamiento en estos centros laborales? Pues yo creo que ahora hay avances y hay retos, por supuesto, pero en términos generales las mujeres ya están identificando ese tipo de prácticas como algo que les afecta y como algo que pueden evitar, exigiendo que se respeten sus derechos a un trabajo realizado en condiciones dignas y de igualdad como lo realizan los hombres. En ese sentido, las instituciones tendrán que aplicarse a la ley para garantizar espacios libres de violencia para las mujeres, generar capacidades institucionales para saber atender estos casos, a lo que llamamos protocolos, ¿no? Es decir, tener un protocolo que tras una denuncia puedan identificar el tipo de violencia y pueda haber un espacio donde se atiende esa solicitud y se procesa adecuadamente tanto a nivel laboral o incluso se sabe cuándo algún acto que se haya realizado afectando a las mujeres es de tipo penal y pasa a otras instancias. Entonces, cuando hablamos de capacidades institucionales, queremos decir que las instituciones tengan las herramientas y la claridad de cómo actuar para garantizar a las mujeres espacios libres de violencia. Y también en la academia, ¿no? O sea, para que las estudiantes puedan estudiar solamente sin ser acosadas por sus compañeros o por los profesores o por algún administrativo. Es decir, esto está prohibido por la ley y las instituciones tienen que aplicar la ley y garantizar estas buenas condiciones a todas las mujeres y a las niñas en este país, y todos tenemos que contribuir a que esto suceda. Desafortunadamente en las instituciones educativas, por ejemplo, en las escuelas, universidades, en los centros de trabajo, es donde más relaciones de poder se dan y en donde estas relaciones de poder colocan a la mujer lamentablemente en condiciones de a lo mejor desventaja, precisamente por esto que históricamente hemos venido arrastrando, en donde las mujeres parece que fuera normal que por la condición de ser mujer tienes que aguantar ciertas presiones, ciertos chantajes, y todo esto se ha ido haciendo evidente, todo esto se ha ido previendo de alguna manera a través de instaurar estos protocolos. ¿Qué avance se lleva en San Luis Potosí, digamos, en las instituciones públicas, en la zona industrial? ¿Qué tan extendida está este reconocimiento de instaurar los protocolos? Pues es muy heterogéneo. Por un lado, por ejemplo, ahorita es de reconocerse que la Universidad Autónoma tiene un protocolo de entrada para atender estos casos. Hay una Defensoría de Derechos Humanos que puede atender a aquellas estudiantes o a aquellas profesoras o a aquellas administrativas que tengan necesidad de denunciar un caso, pues tienen dónde hacerlo y hay un protocolo para actuar. Eso es un avance. Lo mismo, en el Colegio de San Luis se acaba de hacer la declaratoria de cero tolerancia a la violencia de género en la institución,
por parte del presidente, lo cual es una buena señal, y señales como esas tendrían que estarse dando en todas las instituciones públicas, de cero tolerancia a la violencia, desde el gobernador hasta la más humilde oficina gubernamental tendría que darse este tipo de declaraciones, acompañadas, por supuesto, de capacidades claras, de acciones claras de cómo se va a actuar en estos casos. Por ejemplo, si un estudiante o una trabajadora es acosada por sus compañeros o por su jefe, tiene que tener respuesta dentro de la institución, ya sea en un comité de ética, ya sea apoyadas por la unidad de género o el área jurídica de la institución, que son más o menos las que siempre tienen que atender, y deben tener procedimientos para saber cómo actuar y también sanciones. Pero una de las cosas que sí pueden hacer las instituciones de inmediato es garantizar que no siga sufriendo ese acoso. Entonces, si es acosada por su jefe, bueno, la institución puede ofrecerle trabajo en otra oficina sin afectar sus derechos, porque entonces sería revictimización, para poder analizar muy bien el expediente. Pero lo primero es garantizar que el acto no siga sucediendo. De manera que estas capacidades ya las tendrían que tener todas las instituciones, otorgárselas a las estudiantes que son presionadas a veces hasta sexualmente por algún profesor, por algún compañero, y apoyar más estas acciones de sanear los espacios. Hay lugares donde tienen pasillos de la vergüenza, les dicen así las estudiantes, porque cuando pasan les chiflan, se ríen de ellas, hacen alusiones a su cuerpo, les hacen un conjunto de menciones obscenas. Y esto es muy desagradable para las mujeres que tienen derecho a vivir los espacios como todos los hombres y la gente con poder o sin poder que debe tener acceso a estos espacios. A vivir los espacios, creo que eso es clave. No creo que a estas alturas de la vida, digamos, de la evolución, del tiempo, del desarrollo económico, social, cultural que hemos tenido, estemos todavía limitando, segregando ciertos espacios que son públicos, por ejemplo, pensando a lo mejor espacios académicos, espacios universitarios, jardines públicos, ubicarnos simplemente en el transporte, exacto, que tenemos derecho simplemente por ser humanos, por ser personas. Y que tengamos que vivirlos o padecerlos en una circunstancia desagradable, incómoda, hasta peligrosa, por el hecho de ser mujer, eso es contra lo que tenemos que ir luchando cada día, ¿no? Me decía hace poco Berenice Buendía, nuestra becaria, platicando precisamente de estos asuntos de género, decíamos, bueno, a ver, es muy básico. ¿Qué no nos gustaba cuando estábamos chiquitas y éramos niñas? De los niños, de los varones, pues que no nos juntaran. Creo que en esa lucha seguimos, que nos junten nada más. No pedimos ni ser más, ni ser menos, sino simplemente esta equidad de oportunidades. Ya cada quien decide si quiere acceder a ellas o no, pero en las mejores circunstancias. Estos, por ejemplo, pasillos de la vergüenza, pues a lo mejor cuando éramos estudiantes nos parecían normales. ¿Por qué? Porque ese departamento estaba pensado, porque esas carreras eran pensadas solo para varones, lo cual hoy, pues por supuesto que vemos ya como de manera más normal y natural que no. Imagínense en los tiempos de nuestras abuelas, cuando estos espacios o estas carreras eran solo para hombres, o el simple o estudiar simplemente, ¿verdad? Simplemente no tenían acceso a la universidad. Las mujeres se van entrando a la universidad en los años 60. Anteriormente no tenían acceso a la universidad, es reciente. En los años 60 también empiezan a votar, no tenían voto anteriormente. Entonces estamos hablando de conquistas muy recientes que hay que garantizar. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestra invitada de hoy, con la doctora Oresta. Antes los dejamos con esta breve cápsula que precisamente resume y retoma los aspectos que se abordaron en la 9ª Jornada Académica y Formativa, que este año se denominó Diálogos Necesarios para una Agenda Emergente de los Derechos de las Mujeres. Vamos a ver la cápsula y regresando del corte seguimos con esta charla de hoy. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis y la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en colaboración con distintas instituciones,
dedicadas en tema de feminicidios, equidad y violencia de género, realizó la 9ª jornada académica y formativa Diálogos para una Agenda Emergente de los Derechos de las Mujeres 2018. Esta jornada se llevó a cabo en distintos puntos de la ciudad, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Junta Local Ejecutiva del INE y el Museo Nacional de la Máscara. El programa estuvo compuesto por distintas actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, articuladas al Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, principalmente al Área 10 en estudios de género, feminismos, violencias y temas emergentes. Del 9 al 23 de marzo se presentaron mesas de debate en torno a desapariciones y feminicidios en el Estado, paneles académicos sobre el tema de acoso, presentaciones de libros, ponencias magistrales, conferencias y talleres. El Colegio de San Luis, CONACYT. Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar nuestra charla con nuestra invitada de hoy, la doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis. Y les recuerdo que estamos regalando 4 paquetes de materiales que ella nos ha hecho favor de obsequiarnos. Y bueno, pues cada uno de esos paquetes tienen una agenda similar a esta, que es Conciencia Feminista Agenda 2018. Es muy útil, es muy práctica, tiene pues los protocolos que ya se están poniendo en práctica desde hace varios años en varias instituciones para prevenir precisamente estas condiciones de desventaja por cuestiones de género. Y precisamente sobre esto, pues ya hay mucho avanzado desde la academia. Aquí particularmente en el Colegio de San Luis, un grupo de investigadoras encabezados también por la doctora Oresta se han dedicado precisamente a apoyar o a colaborar, a trabajar de manera conjunta con instituciones públicas en donde se han instalado las llamadas unidades de género, por ejemplo, pero además donde se les brindan instrumentos para diagnosticar, a lo mejor para prevenir, o sea, hacen estudios precisamente que tienen que ver con el diagnóstico, con la prevención o cómo atender esta problemática una vez que ha sido detectada. ¿Nos podría platicar un poco sobre esto, doctora? Y qué casos o qué circunstancias han encontrado para ejemplificar un poco toda esta condición. Sí, como no, nosotros hemos realizado, por ejemplo, usando las investigaciones de Jennifer Cooper para diagnosticar el acoso y el hostigamiento social en un grupo determinado, en una institución determinada, hemos aplicado estas metodologías para detectar si hay acoso, en qué nivel, quiénes lo ejercen, y a partir de ahí se establece, pues con sus resultados se establecen medidas para sensibilizar a las autoridades, para que sepan que en su institución pues hay determinado nivel de acoso, ¿no? Y cómo prevenirlo y cómo intervenir. Entonces, es muy interesante, y en una intervención que hicimos, en donde al aplicar el instrumento para detectar acoso, pues encontramos que participaban en el acoso directivos, hombres y mujeres, profesores, hombres y mujeres, estudiantes, hombres y mujeres, administrativos, hombres y mujeres, en donde estaban en un altísimo nivel los hombres, pero también había un mínimo de mujeres que estaban participando también como acosadoras, de manera que con esto pudimos ver que era necesaria una intervención institucional para prevenir el acoso, que las mujeres que eran el grupo de estudiantes y de secretarias el más vulnerable, conociera sus derechos y conociera también el protocolo que debía atender la institución. Entonces, eso es una forma de cambiar los ambientes. En estos casos, por ejemplo, la institución tiene que sensibilizar a directivos. Se hacen este tipo de recomendaciones para que se capaciten los directivos, los administrativos, los estudiantes, se hagan un conjunto de talleres y de propuestas de sensibilización para transformar ese ambiente en esa institución. Y bueno, eso requiere voluntad de los directivos de asumir
los resultados de estos diagnósticos, de invertir un poquito de recurso también en cambiar esos ambientes a favor de que las mujeres puedan desarrollarse pues más plenamente en su ambiente laboral o educativo. Pero por supuesto que también hay quienes responden considerando que esto no es importante y que es natural que eso suceda. Y bueno, ahí es donde entran las mujeres. Las mujeres, que son la mayoría de las víctimas, se han organizado, han pedido que se formen las unidades de género, han pedido al Instituto de las Mujeres que capacite, que haga intervenciones, y bueno, pues es la lucha cotidiana. Nos decía, por ejemplo, en algunas empresas de la zona industrial o del sector privado, que vienen de otros lugares, vienen del extranjero, con una visión ya muy de equidad de género, pero que encuentran ciertas resistencias, incluso por parte de mujeres, porque estamos tan faltas de información que no sabemos que ese tipo de ambientes es posible y es muy cotidiano en otras partes del mundo. Sí, a mí me sorprendió, por ejemplo, el caso de una empresa transnacional que ante un caso de acoso, pues ya tenían sus protocolos y era el despido inmediato de la persona que estaba acosando a una de sus empleadas. El despido inmediato. Nada de que lo cambio de puesto mientras, lo suspendo 3 días. Desde que los contrata a esa empresa, les dice aquí no se permite el acoso, es política de la empresa y en caso de acoso comprobado, usted pierde su empleo. Y efectivamente yo he visto que lo aplican. Claro que luego los hombres estaban sorprendidos porque dijeron, aquí sí es de veras, entonces, ¿no? Entonces, ¿y ahí se portaban bien? Querían que el sindicato, que eliminara esa cláusula de los contratos, que esa cláusula internacional no aplicara aquí. No obstante, pues es interesante ver cómo que hay empresas transnacionales que ya incluyen en sus contratos incluso la prevención de que firmen, de que ellos no van a acosar a las mujeres en la empresa. Y bueno, ojalá lo hicieran todas, ¿no? Y ojalá que eso se convirtiera en una cultura del trabajo, una cultura de la convivencia en el trabajo, en estos nuevos sitios y clústeres automotrices. Sería eso muy bueno. Ojalá que aprendieran también nuestras autoridades del trabajo a incluir esas cláusulas de igualdad y de justicia para las mujeres desde un principio. Estos 13 feminicidios que nos mencionaba hace un momento en estos primeros 3 meses del año, ¿qué reflejan de nosotros como sociedad, de nuestras autoridades, de nosotros como comunidad? Para el caso de San Luis, lo más grave es que están sucediendo en un contexto de alerta de violencia de género. Eso es lo más grave. Es decir, San Luis Potosí ya había hecho un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el que planteaba el problema grave de feminicidios en San Luis y de violencia extrema. Se declara la alerta de violencia de género desde junio del año pasado y a estas alturas vemos que no hay manera de parar los feminicidios, de que si bien declaran de entrada que cuando asesinan a una mujer las autoridades declaran como feminicidio, lo que hemos visto es que hay un conjunto de omisiones que luego esos feminicidios acaban siendo juzgados como homicidios simples porque no se investiga, porque no se custodia la escena del crimen, es decir, no se cumplen los protocolos. Entonces no es que se atiendan los feminicidios, uno escucha a Procuraduría diciendo que se han atendido los feminicidios, cuando lo cierto es que se han desestimado porque no se ha hecho la investigación y la atención adecuada a los protocolos para juzgar con perspectiva de género los feminicidios, de manera que no es que se resuelvan, sino que se juzgan inadecuadamente. Y eso es lo más grave, creo que tenemos en la agenda de San Luis Potosí, que pese a una alerta de violencia de género, siguen sucediendo estos crímenes hacia las mujeres, que constituyen un agravio para toda la sociedad. Digamos que en medio de todo este panorama que no se ve muy alentador, para
fortuna, digamos, de esta necesidad de información que cada vez se vaya enriqueciendo más, los espacios de discusión también van en incremento. En el recién realizado Congreso de Ciencias Sociales, organizado por Comexo, por la Universidad Autónoma y por el Colegio de San Luis, entre otras instituciones, tuvieron ustedes una participación importante, doctora. Sí, que nos muestra cómo está el país también, porque es un Congreso Nacional, 27 mesas sobre temas de género, 3 mesas sobre temas de feminicidios en este país, por ejemplo, feminicidios, violencia extrema, y son unas 6, 7 mesas sobre temas de violencia que han llegado, violencias diversas, con ponencias, investigaciones recientes que están generándose en la academia como reflexiones para tratar de entender este amplísimo problema de la violencia contra las mujeres. Y un número muy rico también y variado de investigadoras e investigadores de Chihuahua, Sonora, Yucatán, el Bajío, estaban interesados todos en el tema, ¿no? Así es. ¿Qué aportan sobre todo ese tipo de discusiones? Yo creo que es fundamental ver cómo la academia está interviniendo, acompañando la reflexión sobre la violencia de género en este país, y que pensar juntas nos fortalece, nos genera una mayor creatividad para saber cómo mejorar las metodologías, las formas de intervención, las formas de análisis. Nos ofrece miradas comparativas de entrada a este tipo de encuentros. Tiene muchos beneficios estos encuentros académicos. Hoy por hoy podríamos decir que el conocimiento de punta no se genera solito en el cubículo, sino se genera en estos debates, se genera en estas redes académicas. Entonces, estamos muy contentas de por lo menos saber que en la academia el tema de la violencia se está tratando con mucha preocupación, con mucho compromiso, por una gran cantidad de investigadores y de investigadoras. Y es que nos contaba que hay en estas mesas, en estas 27 mesas, imagínese usted, bueno, pues personal especialista, experto que trae su propia experiencia de protocolos que ya se están poniendo en marcha, en fin, que se está enriqueciendo toda esta información y toda esta experiencia. Vamos a hacer una pausa y vamos a conocer a continuación nuestra novedad editorial. Regresando vamos a ir platicando del tema con la doctora Oresta y bueno, pues ya con las conclusiones prácticamente, cómo podemos en casa o desde nuestra vida particular y desde nuestros derechos básicos, de nuestros derechos humanos, seguir avanzando en esta lucha de género que no solo corresponde a las mujeres, que nos corresponde a todos como sociedad. Hacemos una pausa y regresamos. Los dejo ahora con nuestra novedad editorial y les recuerdo que sigan participando en redes sociales, particularmente a través de Facebook. A los 4 primeros mensajes que lleguen les vamos a regalar paquetes que tienen que ver con el material que genera nuestra invitada de hoy y todo su equipo de trabajo. Regresamos. Bueno, ya prácticamente para concluir el programa de hoy,
vamos a seguir este tema de los derechos humanos de la mujer. Uno muy básico que revisamos precisamente en un taller que tuvimos oportunidad de asistir, invitados por la doctora Oresta, en donde veíamos algo tan básico como el bienestar, como el sentirnos bien en nuestra vida cotidiana. Y ahí, en una dinámica que nos proponía la tallerista, era hacer la distinción entre qué nos hace sentir bien y qué nos hace sentir mal. De la vida diaria, desde me malpasé la comida, no alcancé a desayunar, el estrés de la oficina, cosas así tan pequeñitas aparentemente, pero son tan fundamentales para hacernos sentir bien en nuestro día a día, y eso permite otras cosas, ¿no? Estar sanas, saludables, física, emocional, mentalmente. ¿Cuáles son los derechos humanos de la mujer? ¿O por qué se dice que hay derechos humanos de la mujer? ¿Es cierto esto? Bueno, no son los mismos derechos humanos para el hombre y para la mujer. Para los hombres y para las mujeres, pero sí para las mujeres, en particular ya entrando a lo que es la cultura de género establecida. Las mujeres viven mucho estos mandatos de género estereotipados, ¿no? Mucho autosacrificio, esta idea de la culpa y del autosacrificio muy ligado a las mujeres. Es parte de la cultura mexicana que habría que combatir, digamos. Y justo en este taller lo que se mostró es que en el trabajo, en la escuela, a veces sí defendemos nuestros derechos ahí, pero al llegar a casa pareciera que no tenemos derechos. Ahí sí, nosotras somos las que nos acomedimos de inmediato para comer al final, para servirle a todos, o somos las que se compran al final algo para darle a todos. Y pues esto tiene que cambiar, es decir, las mujeres tendrán que reconocer que todos deben participar en fortalecer la economía familiar, en colaborar en las tareas domésticas, que no se le tienen que cargar solo a la mamá, de que es bueno que todos sepan cocinar, de que se sepan hacer el desayuno, de que sepan lavar su ropa. Todo esto le hace a una persona más autónoma, más independiente, más fuerte. Le otorga mayores saberes a una persona para resolverse y desenvolverse bien aquí, en China y en cualquier parte. Sabe resolver problemas, no solo con la mamá. Entonces, bueno, esto urge que lo sepan las mujeres, que también en la vida privada tienen que defender su derecho a la igualdad y su derecho a vivir bien, a su bienestar, a su salud, no dejarlo al final. Y por otra parte, al educar a sus hijos, que también consideren que a ellas les toca un papel importante para ir generando igualdad. Es decir, no cargarle a la niña las tareas domésticas. Incluso es común ver que hay familias en donde le dicen sírvele a tu hermano, plánchale o lávale a tu hermano, y de entrada el mandato que le están inculcando a la niña es el de un sacrificio por ser mujer, el de ser servil hacia los hombres. Y incluso se han hecho estudios en donde se ve que cuando una niña está haciendo su tarea, a veces es interrumpida hasta 10 veces por la mamá o el papá para mandarla a hacer mandados. Es decir, ¿cuál es la señal que ahí da una madre? Es decir, que lo más importante es que ella haga cosas para todos, aunque para ello no haga las tareas de continuo. El estudio de ella no es tan importante como atender las necesidades de todos. Y vete por esto y atiende a tu hermano y échale un ojo al niño. Y la niña no tiene el mismo derecho a hacer sus estudios o su juego o tener su momento de ella, porque desde pequeña la están tratando así. Entonces estas cosas tienen que cambiar. Desde lavan los trastes entre todos. Porque finalmente hacemos turnos, a uno le toca una semana, otra semana otro, todas estas cuestiones de hacer las compras, de pasear al perro, de todas las labores domésticas, ¿no? Finalmente. De casa generalmente se asignan con huellas de género, ¿no? A ver, tú cargas las bolsas a los niños y a ver, tú atiende a tu hermanito, a las niñas. Entonces, fíjense, si nosotros queremos cambiar, tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos. Y yo invitaría que efectivamente reflexionen sobre lo que hacemos, porque si la niña quiere andar en bicicleta como el niño, no hay que ponerle restricciones. Si ella quiere ser deportista, jugar fútbol,
está bien para su desarrollo personal, pero si de entrada le decimos, no, tú no puedes andar en bicicleta, no, tú no puedes jugar fútbol, estamos dando esos mandatos estereotipados de género que se repiten de generación en generación y que ya es tiempo de que eso no suceda, de que vayamos haciendo el cambio. Lo estamos precisamente en esta coyuntura política. Hace algunos días ya iniciaron formalmente las campañas que van a durar todo el mes de abril, mayo y junio, y precisamente en esta coyuntura política es donde más se ha empezado a escuchar, si acaso en los últimos procesos electorales, pero creo que con más énfasis en el proceso electoral de ahora sobre los derechos políticos de las mujeres. ¿Cómo andamos en ese sentido? Con grandes retos también, y yo creo que los partidos políticos aquí juegan un papel importantísimo para saber si respetan y acatan estos acuerdos internacionales que ha suscrito México para favorecer la paridad de género como una medida afirmativa, temporal, para afianzar una democracia incluyente de las mujeres en este país, en las candidaturas, en la participación política, en los puestos de representación de todos los niveles en este país. Ese es el gran reto que tenemos. En la práctica hemos visto que la política pues está muy desacreditada en general, ¿no? En general. Es decir, no rinden cuentas, hay corrupción, hay violencia explícita, no sé ahorita cuántos candidatos han asesinado, ¿no? Pero candidatos en este país que son asesinados. Iban más de 60 hasta mediados de marzo. Y está como naturalizado. En todo el país. No sé, no quiero ni imaginar si se pudiera cuantificar las formas de diferentes tipos de violencia hacia las mujeres que participan en política, porque son muchísimos. Algunos que nos puedan mencionar, como para ir haciéndolo visible, porque a veces ya nos pasa de largo, de tan común o de tan frecuente que de pronto aparecen. Sí, por ejemplo, los más comunes que se han presentado es que el recurso que tienen los partidos para capacitar en perspectiva de género a sus miembros, lo utilizan para otras cosas, y cuando dicen que se ejerce para perspectiva de género es porque les regalan mandiles, por ejemplo, y ¿cómo va a ser que los mandiles, el regalo de mandiles por sí mismo ayude a generar igualdad de género? Entonces, pues es un gasto muy, muy mal hecho. Hasta casos donde están violentando a las candidatas, amenazándolas desde el ciberacoso en las redes sociales, desacreditándolas, haciéndolas quedar en ridículo según ellos por el tipo de mensajes que se hace sobre ellas, por ser mujeres y no por sus propuestas políticas. Y en otros casos los partidos lo que ponen pues es a su esposa, a su prima, a su sobrina, y es hacia un lado a las candidatas que quieren participar. Entonces, todo esto es muy complejo, aparece de formas muy diversas en cada caso, de manera que eso es lo que estaremos haciendo en las investigaciones, escuchar las voces de ellas para que digan cómo es que ellas han tenido tantos obstáculos que enfrentar para poder ser candidatas representantes. Y por otra parte, el INE tendrá que analizar cuidadosamente cómo se han empleado los recursos para generar igualdad de género en la participación política, porque de por sí no hay mucha transparencia. Aquí tendría que ser no solo que se hayan ejercido, sino la calidad de los talleres, la calidad de las intervenciones que se hicieron con esos recursos. Muy bien. Un gran reto. Claro, sobre todo, bueno, pues en manos de nosotros, pero en manos también de los tomadores de decisiones. Doctora, ya para terminar, ¿cómo comenzar desde casa? ¿Nos podría dar así como 5 puntos básicos que podríamos revisar, reflexionar o comenzar a poner en práctica? Bueno, de entrada, desde el nacimiento, es tan valioso que nazca una niña como un niño. Las familias que siguen buscando el varoncito, como dicen, están mandando la señal de que las niñas no son valiosas. Tienen que trabajar con eso. Las niñas son muy valiosas como los niños. Esto en las familias ha generado muchos sufrimientos innecesarios. Otra de las cuestiones son las tareas domésticas, lo decíamos hace un momento.
Plantearse un proyecto familiar de igualdad es fundamental, repartir los trabajos sin sesgos estereotipados de género, de que los niños no pueden lavar platos o de que no pueden hacer ciertas tareas, no, darles oportunidad de que hagan de todo. Esto es una gran recomendación a todas las mamás, no va a pasar nada. Los niños a lo mejor rompen una taza y las niñas también a lo mejor no saben usar un desarmador, pero van a aprender y hay que darles la oportunidad de aprender. Otra es las mismas oportunidades para estudiar. Los juegos también es muy importante, no estereotipar los juegos. Las muñecas no son solo para las niñas, hay juegos de ciencia, hay juegos de muy diversos. Entonces, a la hora de comprar los juguetes, pensar en estos juguetes menos estereotipados, darle preferencia a los juguetes neutros para los juegos y el desarrollo de los niños, moviéndose un poco de los estereotipos tradicionales, ¿no? Esas son una de las cosas. Y bueno, quienes ya tienen hijos adolescentes empiezan a hacer este marcaje muy fuerte de que las niñas no pueden salir y los niños sí pueden salir. Ese hay un gran reto para las familias. En estos tiempos tenemos que acompañar a los niños a la socialización porque hay cada vez más inseguridad y le toca a las familias acompañarlos a que salgan con amigos y que estén al pendiente los padres, que puedan ir al cine niños y niñas o niños con niñas y tener los primeros noviazgos acompañados de los padres, no padres ausentes que regañan y prohíben este tipo de relaciones que son tan sanas entre los jóvenes y los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el fondo eso es ir dando una buena educación sexual, de cómo se van relacionando también los niños y las niñas. Y es ahí donde luego las familias toman un sesgo prohibitivo especialmente conservador hacia las niñas, diferente al de los niños. Entonces ahí más bien hay que acompañarlos, porque los contextos no son fáciles, ni para los niños ni para las niñas. Pero las familias deben estar preparadas para generar igualdad. Y tienen que estarse preguntando todo el tiempo, ¿estoy generando igualdad? Hay muchos estudios para ello y buenos materiales para hacerlo. Y pues siempre ser padres tiene todas esas preocupaciones que entre más se obsesionan con un esquema conservador, pues es más difícil para los chicos. Irse abriendo finalmente, ¿no? Y abriendo los horizontes. Y para ir abriendo los horizontes, bueno, pues hay mucha información que ustedes pueden encontrar. Simplemente en la página del Colegio de San Luis, ahí hay un par de proyectos que ha encabezado la doctora Oresta. En la página principal es www.colsan.edu.mx. Ahí pueden encontrar este material. Ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Los dejamos con la Agenda Colsan. Son los eventos que vienen en los próximos 7 días. Acompáñenos a verla y con esto nos despedimos. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Te invitamos a participar en los eventos Colsan, del 10 al 16 de abril. El programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis te invita al Seminario Permanente 2018, La Seguridad Humana, una estrategia indispensable para México, de febrero a diciembre. Próxima sesión, 11 de abril, Sala de Seminarios 3, Colsan. Seminario Permanente de Asuntos Legislativos 2018, 11 de abril, 5 de la tarde. Curso Patrimonio Documental e Historia, Cuba y México en Documentos, 11 de abril, 5 de la tarde y 12 de abril, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Seminario Problemas Contemporáneos de América Latina, Agendas Posibles, 12 de abril, 12 del día, Sala de Videoconferencias 1. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis te invitan al cursillo Contextos de la Literatura, las entidades paraliterarias, del 16 al 18 de abril, 11 de la mañana, Sala 11 Colsan. El quinto Congreso de la Red de Investigadores Sociales sobre el Agua y el Colegio de San Luis invitan al curso Corrupción, Riesgos y Desastres, del 16 al 17 de abril, 10 de la mañana, Aula Magna. Para más información,
Visita nuestra página www.colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos.